Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Bien, el día de hoy les traigo un story time de cuando yo tuve una guerra espiritual tan fuerte, que pensé que me iba a volver loca. De verdad que este tema está súper fuerte y está muy interesante ese video. Así que bueno, quédense hasta el final. Si eres nuevo por acá o nueva por acá, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que ya no te pierdas ninguno de los nuevos videos, ¿vale? Entonces, bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, todo comenzó en el año 2017 cuando yo en ese entonces andaba muy apartada de las cosas de Dios, andaba muy fría espiritualmente. Recuerdo que para ese entonces yo tenía un novio, yo estaba saliendo con un muchacho y ya llevaba más de un año de relación con este chico. Obviamente yo estaba en desobediencia con él, estaba súper apartada de las cosas de Dios, no iba a la iglesia, no me congregaba, etc. Finalmente pasa un tiempo y después de que yo llevaba ya más del año con ese muchacho, yo decidí volver a la iglesia y decidí volver a arreglar mis cosas con Dios, arreglar mi vida espiritual, pues porque sabía que no estaba bien. Entonces decidí volver a la iglesia y bueno, entonces recuerdo que en alguna de esas prédicas el pastor tocó acerca del tema, acerca del yugo desigual. Y claro, pues me cae como baldado de agua fría. Entonces, bueno, dado caso es que yo una vez empiezo a asistir y asistir a la iglesia, empiezo a alimentarme otra vez espiritualmente y otra vez como a crecer espiritualmente, yo ya no me sentía bien con este muchacho, yo no me sentía bien estando con él, entonces decidí terminar la relación, decidí dejarlo porque sabía que estaba mal, porque yo estaba mal, yo estaba en pecado con él. em, no solo por el yugo desigual, sino por el tema de fornicación y bueno, todo este tema, ¿sí? Entonces decidí de verdad terminar la relación con él, me sentía ya muy mal, realmente era dado caso que yo, o sea, había momentos en que yo me ponía a llorar, de hecho, porque el Espíritu Santo empezaba ahí, él es el que redarguye, ¿no? Y él era el que estaba ahí como haciéndome sentir todas estas cosas porque él quiere que volvamos a los brazos de papá, ¿verdad? Bueno, finalmente terminé la relación con este muchacho y una vez que yo termino la relación con él, empieza esta lucha tan horrible, estas cosas tan horribles que me empezaron a pasar, que es algo un poco difícil de explicar, pero era algo así como que eran ataques como en pensamientos. Entonces yo, digamos, pensaba amarillo y al mismo tiempo se me metía azul. Era una cosa súper loca, era como si alguien me estuviera hablando al oído constantemente, pero no era nada audible, eran pensamientos. Pero yo tenía mis propios pensamientos y se venían estos otros pensamientos que no eran míos y esos pensamientos eran como blasfemias, eran groserías, eran cosas horribles, todo el tiempo, desde que yo me despertaba hasta que me dormía, todo el tiempo eran esos pensamientos, todo el tiempo, constantemente. Nunca se iban, nunca. Solo cuando yo me quedaba profundamente dormida era cuando de alguna manera descansaba de eso porque no sentía eso. Pero una vez que yo abría los ojos, venía esto constantemente, todo el tiempo. Era tan horrible esto y era tan tenaz la situación que yo no podía leer la Biblia, yo no podía orar. Yo recuerdo que cuando yo quería orar o cuando oraba, yo en mi mente, como cualquier persona ora, Dios, por favor, pero al mismo tiempo se me metían esas blasfemias, esas cosas horribles y era muy difícil poder tener como una conexión con Dios. Lo mismo abría la Biblia, no podía leerla. Recuerdo que en ese tiempo yo acostumbraba a comprar un libro de devocional porque me encantaba hacer mis devocionales aquí en la casa con mi familia, entonces me compraba mi libro devocional y todas las noches leía el devocional, orábamos, pero en ese momento, cuando yo hacía el devocional, no podía hacerlo porque yo empezaba a leer y empezaba a quedarme callada y a hacer como así y por el mismo tema de que
venían esas cosas feas y malas a mi mente y yo trataba como de negar con mi cabeza o con mi expresión, como rechazar eso, pero era un poco difícil disimular, ¿sí? Entonces, lo que yo decía era que no podía ver bien, que tal cosa, que no estaba viendo bien, y por eso era que me quedaba así como callada en esos momentos. Em, Esa era como la excusa que yo tenía porque obviamente yo no le podía contar eso a mi mamá o no le podía contar eso a mi hermano porque sabía que ellos no iban a entender. Ellos eh, aún no conocen mucho del tema espiritual, de muchas cosas en base a las cosas de Dios. Entonces era muy difícil para mí poderles expresar eso porque sabía que no iban a entender. Entonces, bueno, pasó así. Recuerdo que una vez estando en el trabajo se me metió un pensamiento suicida y en ese momento yo lo rechacé. Yo dije, no, mi Dios es Dios de vida, no Dios de muerte, y rechacé eso inmediatamente y no se me volvió a venir ninguno de esos pensamientos suicidas. En ese momento era una noche, yo abordaba el bus para venir a casa porque ya salía del trabajo. Entonces, en ese momento, estando yo en el bus, estaba siendo tan atacada, que yo empecé a hacer una expresión como así de mi cara y empezaba a negar con mi cara y la gente alrededor se dio cuenta. Y en ese momento yo dije, ya no más, o sea, ya no aguanto más. En mi mente yo decía, ya no más, yo ya no puedo seguir con esto. Así que decidí bajarme e ir a la iglesia donde me congregaba en ese entonces. Ahí había culto, era un miércoles en la noche, así que me bajé y entré a la iglesia y hablé con alguien y le dije que ya no aguantaba más, que necesitaba consejería. Así que bueno, hablé con una muchacha de consejería. Recuerdo que en ese momento nos sentamos aparte, ella y yo, y ella empezó a orar, a orar, a orar, a orar. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Ella empezó a llorar también. Y yo le comenté lo que me estaba pasando. Ella empezó a orar, a orar, a orar. Y hablaba en lenguas y las dos llorábamos, llorábamos. Y yo en ese momento alababa tanto a Dios. Yo decía, Dios, tú eres santo, tú eres hermoso, tú eres mi Padre, por favor. Y yo oraba, oraba y bendecía y santificaba tanto el nombre de Dios con mi boca, porque en mis pensamientos eran solo cosas malas, o sea, venían pensamientos muy, muy malos, pero yo sabía que eso no era mío, ¿sí? Entonces, ella oró y ella me dijo que ella había pasado por lo mismo que yo, y que ella pensaba lo mismo, que se iba a volver loca, que no sé qué, pero que no. Ella me dijo que no, que no creyera eso, que no pensara en eso, que eso era que eso era el enemigo. Entonces, yo me acuerdo que yo lloré tanto esa noche y yo le di hasta un beso en la frente a ella, como de gratitud, como de sí. Pero salí de ese lugar y seguía igual, seguía con lo mismo. Pasó el tiempo, yo duré aproximadamente un año con eso, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ya pasó un tiempo después de que fui a la iglesia y yo no me aguantaba más. Así que llamé a mi papá y le conté que yo no aguantaba más esto. Traté de explicarle, y perdón si me pongo así, pero es que me duele recordar esto. Recuerdo que llamé a mi papá y traté de contarle, explicarle lo que me estaba pasando, pero él, aún conociendo de la palabra de Dios, no entendía lo que me estaba pasando. Así que, bueno, él llamó al pastor de su iglesia, que fue en la iglesia donde yo conocí a Dios, que fue la primera iglesia, que fue Cachaime. Bueno, yo fui a la casa de mi papá, el pastor oró por mí y él me explicaba algo me recuerdo que me daba unos ejemplos de dos perritos, que estaba el perrito de la carne y el perrito del espíritu, que a cuál más yo estaba alimentando, ¿sí? Si al perrito carnal o al perrito espiritual. Por decirlo de alguna manera, si yo estaba alimentando más mi carne que mi espíritu, pero yo le decía, no, o sea, no es eso. Yo le decía, no es eso, pastor, tal cosa, vea, yo estoy súper juiciosa espiritualmente, yo estoy ta. De hecho, yo ayuné, yo hacía tantas cosas por tratar de liberarme de eso, pero nada funcionaba.
Entonces salí de ahí igual, continuaba igual, 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 hasta que una noche llegué a trabajar y ya no podía más, ya estaba desesperada. Hasta que una noche yo llegué a mi casa y yo recuerdo que no aguantaba más, no aguantaba más. Entré a mi cuarto y recuerdo que me tiré en la cama a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo le decía a Dios que ya no aguantaba más con esto. Yo decía, Dios, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Lloraba mucho. Hasta que en ese momento yo dije, ya no más. Me levanto de la cama llorando y me miro al espejo y empiezo a hacer guerra espiritual y yo digo, ya no más, esto no me pertenece, esto no es mío, yo soy hija de Dios y ya no más. Y reprendo esto y rechazo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús y empecé a orar y a hacer guerra y a decir, esto no es mío, esto no me pertenece y a negar eso y a reprender eso en el nombre poderoso de Jesús. Y en esa noche ya, que yo después de haber llorado tanto, ya después de ahí eso se empezó a ir. Ya yo no sentía eso, ya no me venían esos pensamientos, ya podía leer mi Biblia en libertad, podía orar en libertad, podía hacer todas mis cosas como las hacía anteriormente. Algo de lo que yo recuerdo era que en esos momentos, cuando yo pasaba por estas cosas tan horribles, yo, yo de alguna manera agradecía el poder pensar en libertad, en tranquilidad, el que tú puedas pensar tus cosas y que no tengas ahí otra cosa interfiriendo con tus pensamientos. Eso para mí era demasiado increíble, o sea, como que valoraba mucho eso. Es algo muy loco, de verdad, muy, muy, muy extraño todo esto lo que pasó. Pero, pero bueno, para la gloria de Dios ya estoy acá, estoy bien, estoy en libertad. Y algo de lo que les quiero decir, bueno, es que, bueno, primeramente quería compartir y necesitaba compartir esta historia con ustedes, esto que me pasó, porque hay muchas personas que pueden estar pasando por esto o pueden estar pasando por alguna otra lucha. Y quiero decirte que a veces uno piensa que eso nunca se va a ir o nunca se va a quitar o que va a estar para ahí para siempre, pero no. Eso se va a ir, es algo que solo va a quedar en tu recuerdo, porque Dios conoce los corazones de nosotros, Él sabe por todo lo que nosotros pasamos y él cuida de nosotros. Y otra cosa que quiero decirte es que no es tu pastor, no es tu hermano o hermana de la iglesia, no es tu líder, es solamente Dios. Él obra por medio de tu fe, porque así fue como yo hice. O sea, yo fui de pastor en pastor, estuve en la iglesia, estuve con líderes, estuve, mejor dicho, hablé con todo el mundo, oraron por mí y todo eso, pero no funcionó hasta que yo me paré y dije ya no más, hasta que fue esa fe en mí, que en esa fe en Dios, en Cristo, y decir, Él es el que hace, Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que restaura. Así que nada, ánimo, si estás pasando por esto, ánimo, sigue adelante, ora y es eso, es tu fe en Él y es en que creas que Él puede hacerlo. Para antes de terminar, quiero dejarte una cita bíblica que está en Primera de Juan 4:4 que dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que bueno, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que bueno, ánimo, les voy a dejar una canción acá al final del video, que es con la que me siento tan identificada por todo esto que pasé. Espero que la escuchen toda, es una canción de verdad de bendición. Se llama Si Puedes Creer de Marcos Witt. Así que bueno, ánimo y escuchen la canción y espero que este video haya sido de bendición para ustedes. Y si tienen a alguien o conocen a alguien que pasa por algo similar, compartan en el video porque sé que les va a ayudar. Así que bueno, Dios los bendiga y sigan ahí súper conectados y suscríbanse si es que no lo han hecho. Les aseguro que si tienen fe,
tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará.